Bueno, pues como decía Mari Cortes, vamos a hablar sobre tratamientos intervencionistas y bueno, yo me voy a centrar en los dos que tenemos dentro de la ablación térmica de miomas, que como sabéis hay distintas técnicas, me voy a centrar en los dos que tenemos ahora mismo disponibles para utilizar, que son la radiofrecuencia y el microondas. La verdad es que es un combate muy injusto porque la radiofrecuencia llevamos ya muchos años con ella, tenemos muchísima experiencia, muchísima bibliografía y el microondas acaba de llegar. Entonces, enfrentarlos, pues la verdad es que no es del todo justo, pero bueno, la idea es un poco pues ver que veamos en qué se parecen, en qué se diferencian y veamos cuáles son las peculiaridades de cada uno. Primero, en cuanto al uso, refleja la situación, no tiene nada que ver. Ahí tenéis la situación de la radiofrecuencia a día de hoy. El año pasado se hicieron más de 2.000 procedimientos de radiofrecuencia en España, más de 100 centros ya ofrecen la radiofrecuencia y a la derecha veis la evolución en los últimos años, que el número de centros se ha multiplicado por 4, ¿vale? 2.000 casos el año pasado. A día de hoy de microondas se han hecho en España 50 casos. Lo digo para que veáis la magnitud de la comparación, ¿vale? Está empezando el microondas. En cuanto a bibliografía, pues un reflejo de lo que acabamos de decir. En los últimos 10 años, en PubMed, artículos originales que sean series de casos, no revisiones ni nada por el estilo, en radiofrecuencia en general hay 102 artículos publicados, de los cuales específicamente en radiofrecuencia vía vaginal, que es lo que se hace en España, hay 24 casos, de los cuales 15 son de grupos españoles. La verdad es que eso es motivo de orgullo. Esta diapositiva al principio todo tenía que poner siempre artículos extranjeros porque no teníamos y ahora la relleno completamente de trabajo de grupos españoles, entre ellos está el de Isabel del PTS, lo cual, como digo, pues refleja que verdaderamente en España pues somos pioneros en radiofrecuencia vaginal en cuanto a evidencia científica. Solamente me voy a parar en este porque es el que se ha publicado más recientemente. Desde hace 2 años llevamos trabajando en este estudio multicéntrico en el que participan 12 hospitales. Hemos conseguido juntar casi 400 pacientes, que es de largo la serie más larga que hay, y tenemos 2 años de seguimiento. Se publicó el mes pasado. En cuanto a resultados, pues la verdad es que ninguna sorpresa, porque los resultados en todas las series que se publican en España y fuera de España es que son prácticamente idénticos. Pues en este multicéntrico nos salían los datos que ya más o menos conocemos. La reducción media del volumen al año es alrededor del 70%, casi la mitad de las pacientes el mioma desaparece completamente, hay una mejoría significativa en todas las variables de sangrado, escala de calidad de vida. La necesidad de tratamiento médico adicional para controlar los síntomas al año es del 10% y a los 2 años del 25%. En cuanto a tratamiento quirúrgico adicional, entre el 5 y el 12%. Si le damos la vuelta a esta estadística, pues podemos decir que casi el 90% de las pacientes con este tratamiento controlan sus síntomas, ¿no? Estas tasas son comparables a la de la miomectomía. Las tasas de complicaciones baja y la mayoría de ellas son muy leves y ya habíamos identificado previamente y se confirma de nuevo en este estudio que la edad de la paciente, cuanto más edad mejor y el tamaño del mioma cuanto más pequeño mejor, son factores de respuesta al tratamiento, factores pronósticos de respuesta. El objetivo principal de este estudio era comprobar la reproducibilidad de la técnica, que era de lo poco que nos quedaba, ¿no? A la izquierda tenéis la comparación entre los 7 hospitales que aportaban más de 30 casos al estudio y veis como a los 7 nos reduce significativamente tanto el volumen del mioma como todas las variables de sangrado. Y en la derecha tenéis la comparación directa entre hospitales y solamente hay uno de esos 7 que tenía diferencias significativas en cuanto al resultado de volumen. Es decir, a todos los demás nos reducen igual los miomas. Obviamente eso es muy interesante. Tenemos ya mucha evidencia sobre seguridad obstétrica después de la radiofrecuencia. No voy a entrar en detalles, pero a día de hoy tenemos miles de embarazos publicados tras radiofrecuencia en general y cientos de embarazos publicados específicamente tras radiofrecuencia vaginal y no se ha descrito ningún tipo de complicación obstétrica. O sea que en ese sentido yo creo que podemos estar ya bastante tranquilos. Y también vamos acumulando información sobre la posible afectación endometrial de la radiofrecuencia que pudiera de alguna manera alterar el endometrio y eso sobre todo en situación de tratamiento de reproducción asistida nos pudiese afectar, ¿no? Traigo este trabajo, también recientemente publicado este año, de María Cerrillo, de IBI Madrid. Ella lo que hace es que transfiere embriones para acabar ciclos de fecundación in vitro y de donación de óvulos en 36 pacientes a las que 6 meses antes le había hecho una ablación por radiofrecuencia de miomas. Lo importante a la derecha es que en estas pacientes las tasas de embarazo, recién nacido vivo, abortos son exactamente igual al grupo control. Entonces esto ya nos sugiere que no debe haber mucho impacto endometrial cuando las tasas son idénticas, ¿no?
Y nosotros recientemente hemos acabado este trabajo, que está ahora mismo pendiente de consideración para publicación en una revista. Hemos estado haciendo un estudio durante estos años sobre la afectación endometrial de la radiofrecuencia de miomas y, bueno, lo que hemos hecho es comparar, tomábamos una biopsia endometrial antes del tratamiento con radiofrecuencia y otra a los 3 meses en la misma paciente y lo que hacíamos es ver si había alguna diferencia en el endometrio entre antes y después de la radiofrecuencia. En cuanto a análisis inmunohistoquímico, tasa de endometritis crónica, ahí a la derecha tenéis todas las variables y toda la inmunohistoquímica que hemos usado. El trabajo ya está finalizado y en 20 pacientes, que son 40 biopsias, no hay diferencias significativas en ninguno de los parámetros, ni histológicos ni inmunohistoquímicos, entre antes y después de la radiofrecuencia. Por lo tanto, concluimos que es segura a nivel endometrial. Y también tenemos estudios ya sobre rentabilidad de la radiofrecuencia, un estudio sobre coste-eficacia, también de este mismo año, es un estudio francés, y lo que hacen es comparar términos de coste y eficacia de la radiofrecuencia versus miomectomía laparoscópica y laparotómica en menores de 42 años y versus histerectomía laparoscópica y laparotómica en mayores de 42 años. Lo comparan de dos maneras, por un lado con el coste directo en su hospital y por otro lado comparándolo con una tabla de precios de referencia por intervenciones que hay en Francia, ¿no? No voy a entrar por no extenderme mucho, pero bueno, aquí os pongo la tabla que compara radiofrecuencia con miomectomía laparoscópica. Lo que quiero que miréis en lo que está señalado a la derecha es que los primeros parámetros que tienen en cuenta lo que es el tiempo operatorio, tiempo de cirugía, tiempo de ingreso, pérdida de sangre, todos esos costes son mejores para la radiofrecuencia que para la miomectomía laparoscópica y en la parte que tenéis abajo, que es la duración de la baja, la posibilidad de readmisiones, de reintervenciones futuras, no hay diferencias, ¿no? Bueno, la tabla final es esta. La diferencia de coste versus miomectomía laparoscópica es entre los 600 y los 1.000 euros y respecto a la miomectomía abierta alrededor de los 2.000 euros. Y respecto a la histerectomía, pues más o menos igual. 1.000 respecto a la laparoscópica y 2.000 respecto a la laparotómica. Bueno, como os decía, muchísima evidencia y entonces ya es una técnica absolutamente consolidada en todas las guías de práctica clínica. Conforme se van actualizando, pues van incluyendo la radiofrecuencia como una opción válida para el tratamiento de los miomas. De hecho, la última de la SEGO del año pasado, pues ya la incluye prácticamente en todas las situaciones como opción de tratamiento. ¿Y microondas? Pues es que, como decía, acabamos de empezar, hay muy poquito. Microondas en estos 10 años, frente a los 100 que había de radiofrecuencia, hay 28 artículos. Y específicamente de microondas vía vaginal, que es lo que tenemos disponible, no hay ninguno, ¿vale? No quiere decir que sea peor, quiere decir que lleva menos tiempo. Solamente os enseño este, que mezcla microondas percutánea y vía vaginal, pero bueno, lo que quiero que veáis un poco son los resultados en cuanto a disminución de volumen de miomas, 64%, mejoría de las escalas clínicas, resultados que a priori parecen comparables, en estos pocos casos, a la radiofrecuencia. Vamos a ver un poco ahora las diferencias que hay en lo que es el procedimiento en sí, ¿vale? Primero, un poco las diferencias físicas. Yo lo voy a explicar a nivel usuario, ¿vale? Como lo entiendo yo, porque si intento explicar luego las palabras físicas, seguro que no nos vamos a enterar de nada, ¿no? En la radiofrecuencia, las dos técnicas son ablativas. Las dos técnicas lo que hacen es aumentar la temperatura del mioma para provocar una necrosis coagulativa de las proteínas del mioma, y así es como destruimos el mioma, ¿no? En la radiofrecuencia, el calor es lo que se llama resistivo. Se produce porque es una corriente eléctrica la que pasa a través del tejido y eso es lo que genera el calor. Eso tiene la peculiaridad de que la generación de calor va a ser más importante cuanto más cerca estamos del foco y conforme nos alejamos del foco vamos a ir perdiendo calor. Por eso las ablaciones con radiofrecuencia son más pequeñitas, porque si son muy grandes perdemos calor. También tiene la peculiaridad que cómo se distribuye el calor va a depender de la consistencia de los tejidos. Entonces, si hay mucho líquido, el calor tiende a irse por los tejidos. Eso se llama efecto heat sink y si habéis visto radiofrecuencia veis como siempre el calor se va por los vasos, que nos lo dibuja muy bien. En la ablación por microondas, el calor se llama dieléctrico, porque se genera por un campo electromagnético que provoca una agitación molecular de todo el mioma y eso es lo que provoca el calor. Eso tiene la característica de que no varía en función de la distancia del foco, el calor es el mismo independientemente de la distancia que estemos del foco, y tiene la característica de que no depende tanto de la consistencia del tejido, es decir, haya lo que haya, produce esa agitación molecular y calienta el tejido. Vamos a ver un poco las diferencias en la técnica. El acceso es vaginal, absolutamente estándar, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Y os voy a poner vídeos, pero siempre me gusta explicar lo del tema de la naranja, que creo que ayuda a entenderlo un poquito mejor, ¿no? Siempre digo que tenemos que pensar que el mioma es como una naranja que nosotros cortamos en rodajas y nosotros lo que vamos a ver en el ecógrafo es el corte 2D de la rodaja de naranja, lo que tenéis ahí en la parte de abajo a la izquierda.
Pero no podemos olvidar que cuando estamos quemando la rodaja de la naranja, también estamos quemando en 3D. Entonces, también estamos quemando la rodaja anterior y la rodaja posterior. No solo vamos a quemar en el plano 2D, sino también delante y detrás, ¿vale? Vámonos a la técnica. La radiofrecuencia yo creo que más o menos la sabéis. Tenemos nuestro mioma, posicionamos la aguja a medio centímetro de la cápsula del mioma y vamos haciendo esferas fijas de 1 centímetro de diámetro de radiofrecuencia. Esa es la clave. Las esferas son fijas de 1 centímetro, ¿vale? Vamos sacando la aguja y vamos haciendo esferitas de radiofrecuencia. Hacemos trazos de esferas. Una vez hemos acabado, seguimos haciendo esferas hasta que quemamos todo el mioma. Esferitas de 1 centímetro de diámetro. Ahora nos vamos al microondas. El microondas es diferente, por lo menos como viene descrito inicialmente, ¿vale? Porque como ahora veréis, pues Maricorte y yo hemos modificado un poquito la técnica. Microondas, posicionamos la aguja y aquí no hacemos esferas de 1 centímetro, sino que aquí lo que hacemos son cilindros. Y tengo la particularidad de que yo puedo elegir el tamaño del cilindro que pueda hacer, no es como la radiofrecuencia que es fija de 1 centímetro. La idea es hacer un cilindro muy grande, de tal manera que en un único disparo consigo ablacionar casi todo el mioma. Entonces yo decido de cuánto quiero hacer el cilindro y como veis ahí hago un cilindro grande que ablaciono todo el mioma, ¿vale? Como digo, eso es como viene descrita porque nosotros la hemos modificado un poquito, ¿vale? A ver estos vídeos que no funcionaban, vamos a ver si ahora conseguimos que funcionen. Que me parece que no lo vamos a conseguir. Sí, vale. Esa es la radiofrecuencia. Bueno, pues como os he dicho, posicionamos la aguja. Una vez que estamos seguros, empezamos a hacer las ablaciones y lo que vamos haciendo pues son esferas fijas de 1 centímetro de diámetro. Ahora vais a ver la nubecita blanca que se forma ahí. Esa que se está formando ahora, pues es la esfera de ablación. Una vez que hemos hecho la primera esfera, vamos movilizando la aguja y vamos haciendo más esferitas, ¿vale? De manera que vamos quemando un poco de manera parcheada el mioma, ¿vale? Vamos moviéndonos, esto se llama moving shot, esta técnica, porque lo que vamos haciendo son muchas esferas a lo largo del todo el mioma y nosotros vamos eligiendo pues qué zonas queremos quemar y qué zonas no queremos quemar. Siempre en estas técnicas la clave es no tener una quemadura térmica fuera del mioma, ¿no? Entonces ahí veis, hemos acabado el primer trazo, estamos introduciendo la aguja al lado y seguimos haciendo esferas, ¿vale? La técnica de quemar es como parcheando. ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia, la aguja detecta cuando el tejido ya está quemado y si detecta que ya está quemado no libera potencia. Entonces, si intentamos quemar 2 esferas muy juntas, como va a detectar que ya está un poco quemado, no va a liberar tanta potencia. Entonces, tenemos que ir parcheando todo el mioma, ¿vale? Bueno, pues ya vais viendo ahí cómo es. Yo creo que esto tampoco ya no tiene mucho más. Nos vamos a pasar al vídeo de la derecha, ¿vale? Al vídeo del microondas, para que veáis la diferencia. Aquí lo que nosotros hicimos diferente, que es una chorrada, le hemos llamado técnica virgen de las nieves, porque no queremos ponerle nombre, es pintar en el ecógrafo el cilindro de ablación que vamos a hacer. Parece una tontería, pero fijaros ahí, estamos pintando el cilindro que vamos a hacer de unos 3 centímetros aproximadamente de alto, aproximadamente, es que no veo los números, pero bueno, alrededor de 2 centímetros de ancho, fijaros que es un cilindro bastante grande, y lo que hacemos es pintarlo para delimitar exactamente en nuestra cabeza cuál va a ser el área de ablación. Los primeros casos que vimos Mari Cortés y yo, pues no se pintaba y nos asustaba un poquito porque nos parecía que quemaba mucho. Una vez que hemos delimitado exactamente qué zona vamos a quemar, fijaros cómo hace la ablación el microondas. Esto está acelerado muchísimo, ¿vale? Acelerado por 4 porque es más lenta. Pero fijaros cómo la ablación es muy intensa, ¿vale? A lo que hacemos radiofrecuencia, lo primero que nos llama la atención es que la ablación es muy intensa. Fijaros cómo el blanco es diferente, muy intensa y muy homogénea. Es lo primero que nos llama a nosotros muchísima la atención, ¿vale? Como digo, elegimos el tamaño y en función de eso pues liberamos una energía u otra según la tablita que tenemos. Fijaros, como en una única ablación ya nos hemos cargado prácticamente la mitad del mioma en todos los planos, ¿vale? Hemos hecho una ablación de 3×2, no tiene nada que ver con las esferitas. Ahí tenemos una zona que queremos ablacionar, entonces nuevamente tomamos las medidas para ver de cuánto es el cilindro que nos cabe en esa zona y una vez que hemos visto cómo de alto, cómo de ancho queremos hacer el cilindro, ablacionamos. Hay que tener en cuenta que cuanto más ancho sea el cilindro, también cuando me voy al plano 3D, más voy a quemar hacia adelante y hacia atrás, que realmente ahí es donde está el riesgo de quemadura térmica. No está en el plano que yo estoy viendo, están en los planos anteriores y posteriores, ¿vale? Por eso es importante lo de medirlo, ¿vale? Para realmente asimilar en la cabeza qué zona es la que voy a quemar y pienso que esto hace que la técnica sea mucho más segura. Nuevamente, vamos midiendo y vamos quemando todo el mioma. Y este último vídeo que quiero poneros es
A ver si lo puedo reproducir. Sí, para que veáis lo importante que es lo de la medida. Fijaros ahí, inicialmente queremos hacer un cilindro que tiene 2,5 de alto y 2 de ancho, ¿no? Queríamos ir ya a lo grande, ¿no? Y fijaros como a priori ahí cabe y dices, vale, voy a hacer ese cilindro, pero sin embargo, cuando nos vamos a medir en la parte de arriba del cilindro, fijaros lo cerca que nos quedamos si le ponemos esa medida de la serosa, ¿vale? Entonces ahí nos dimos cuenta y dijimos, que nos quedamos demasiado cerca. Entonces decidimos hacer un cilindro más chiquitito, más finito. Por eso es importante medir, porque no nos hubiésemos dado cuenta de que en esa parte de arriba nos estábamos acercando mucho a la serosa, ¿vale? Por eso en nuestra opinión es tan importante esa técnica virgen de las nieves, ¿vale? De medir exactamente el área de quemadura. Bueno, pues seguimos. Indicaciones, prácticamente las mismas, no hay mucha diferencia. ¿Qué miomas tratamos? Pues aquellos miomas tipo 0, 1 y 2 no susceptibles de histeroscopia y los miomas 3 y 4. En radiofrecuencia tenemos la limitación pronóstica en cuanto a respuesta a tratamiento de los 6 centímetros. Sabemos que por encima de los 6 centímetros la respuesta va a ser menor. Y en radiofrecuencia tenemos evidencia suficiente para hacerlo, como decía, en cualquier situación genésica, pacientes que quieren quedarse embarazadas y lo que sea, ¿no? En microondas, pues a día de hoy no tenemos esa evidencia para hacerlo en una situación genésica, no tenemos la seguridad, por decirlo de alguna manera, y ambas técnicas se pueden utilizar en adenomiosis, que ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Lo importante de las dos, recordar que la contraindicación es que no tengamos una buena visibilidad ecográfica. Tenemos que ver los límites del mioma, que es lo más importante, ¿vale? Entonces, sobre todo úteros polimiomatosos, donde unos miomas nos hagan sombra sobre otros, pues son los que no queremos tratar. ¿Y dónde están las ventajas teóricas de cada técnica? Bueno, pues la radiofrecuencia a día de hoy tiene muchísima más evidencia para su uso. Es más fácil de usar en el sentido de que las ablaciones son más pequeñas. Entonces, en mi opinión, para el que está empezando es un procedimiento más seguro porque las ablaciones son más pequeñas y tengo menos riesgo de que el calor me genere quemaduras extrauterinas. Es verdad que la aguja tiene que entrar más veces, que eso tiene cierta dificultad, pero yo creo que globalmente es más fácil de utilizar. Hay una diferencia de precio pues importante, alrededor del 25% más barato la radiofrecuencia que el microondas, que en los precios que nos movemos es un dinero, ¿vale? Y es verdad que a día de hoy el respaldo técnico que tiene la radiofrecuencia, me refiero en cuanto al laboratorio que lo suministra, en cuanto a disponibilidad de agujas, de generadores, de cualquier problema que pueda surgir, pues es muchísimo mayor que el que tenemos con el microondas que está empezando, ¿no? Las ventajas teóricas del microondas, ¿cuáles son? Pues en miomas más grandes, como nos permite hacer cilindros más grandes, pues nos permite avanzar más y probablemente el hecho de que en los miomas más grandes la radiofrecuencia queda muy parcheada y aquí la quemadura es más homogénea, puede ser, tendremos que verlo en el futuro, que haga que con miomas más grandes tengamos mejores resultados en microondas. En adenomiosis también a priori es mejor y eso viene extrapolado de la experiencia de metástasis hepáticas. Como decía, al microondas le da igual que allí haya sólido o líquido porque lo va a quemar todo. En la radiofrecuencia perdemos calor, ¿no? Y puede ser útil en pacientes, por lo menos nosotros lo hemos usado aquí, en pacientes en los que la radiofrecuencia no había ido del todo bien, pues le hemos dado una oportunidad al microondas para ver si lo conseguíamos, ¿no? Ya voy acabando. Cuando empezamos con la radiofrecuencia, no tanto a nivel de servicio, pero sobre todo fuera cuando dábamos charlas, pues parecía que respecto a la cirugía, la radiofrecuencia, eso era una pelea a muerte, que tenía que ser una u otra, que eran absolutamente incompatibles, ¿no? Y hoy, pues ya con el uso, con la evidencia, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que no son técnicas incompatibles, sino que son técnicas complementarias que probablemente son armas que tenemos para tratar los miomas y que se pueden utilizar las dos, ¿no? Pues yo creo que con la radiofrecuencia del microondas puede pasar un poco parecido, ¿no? Que lo ideal sería tenerlas las dos disponibles y poder usarlas según sus ventajas. Y ya para acabar y para introducir un poco las siguientes charlas, cuando estábamos haciendo el programa de este curso, había aquí en Granada un congreso de inteligencia artificial y leí esta frase de Raúl Ordóñez, que se ve que es como un influencer de la inteligencia artificial, que decía, la inteligencia artificial no te quitará el trabajo, sino que lo hará un humano que sepa usarla mejor que tú, ¿vale? Yo me quise llevar esto un poco al tema de los miomas y me quedaba una cosa así, ¿vale? La cirugía de los miomas no te la quitará una nueva tecnología, sino que la hará un cirujano que sepa usarla mejor que tú. Bueno, pues muchas gracias.